9 de la mañana con 31 minutos, regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y tal como adelantaba Patricio López antes de la pausa, vamos a hablar respecto del proceso constitucional y para eso ya está con nosotros a esta hora de la mañana la ex convencional abogada, vocera además del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y Protección del Medio Ambiente, Modatima, Manuela Arroyo, a quien le damos la bienvenida. Manuela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación y por el espacio para conversar. Sí, vamos a hablar respecto de lo que finalmente se concretó la semana pasada con la presentación de las propuestas de artículos que los comisionados de esta instancia, que recordemos fue designada por el Congreso Nacional, establecieron para los distintos capítulos de la nueva propuesta de Constitución. Y en lo referido a protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, se dio cuenta de una propuesta de articulado que contempla 3 artículos. El primero dice: toda persona debe contribuir a la protección del medio ambiente y será responsable del daño ambiental que cause en conformidad a la ley. El artículo 2 señala que el Estado debe orientar su acción a la conciliación de la protección de la naturaleza y el mejoramiento del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social. Y el artículo 13 que el Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional, instando la colaboración privada en dicha tarea. Manuela, en la instancia que tú participaste, que fue la Convención Constituyente, se estableció que actualmente hay una urgencia relativa a los temas medioambientales y que había que pensar la nueva Constitución sobre esa base. Tomando en cuenta eso y lo que finalmente se presentó en esta comisión experta, ¿qué podríamos decir? Ujú. Bueno, creo que precisamente estás dando en el clavo respecto a esta conversación sobre el contenido de la Constitución. En primer lugar, nos parece bastante grave, ¿no? De que si bien hay una nueva propuesta que pretende garantizar la protección del medio ambiente, lo cierto es que esta nueva propuesta no toca el modelo de producción y las reglas que hoy día mantienen en una crisis ambiental nuestro país, principalmente la privatización de las aguas, ¿no? Esta es una propuesta que no piensa en el futuro, que no piensa en la crisis climática que hoy día vivimos. Y es complejo, ¿no? Porque no releva priorizaciones sobre el uso ni la racionalización de las aguas, por ejemplo, en un contexto de cambio climático, y no se hace cargo de las emergencias climáticas que hoy día vivimos, ¿no? Este contexto de crisis ambiental no es algo que sea una idea nuestra o de quienes estuvimos en la Convención Constitucional, ¿no? Parte de estudios sobre el cambio climático que fue creado hace 15 años atrás por las Naciones Unidas y cuyo informe son lapidarios en el sentido de establecer de que hoy día si no modificamos nuestra forma de producción y por lo tanto también los modelos jurídicos que regula la relación de las sociedades con la naturaleza, con el agua, con la energía, con el clima, vamos a seguir sosteniendo un modelo que es insostenible, ¿no? Y en ese plano creo que la propuesta de estos expertos denota que no había nadie experto en medio ambiente, que no hay nadie experto en cambio climático, cuando es una urgencia hoy día. Ujú. Manuela, uno de los aspectos que fue más celebrado, sobre todo a nivel internacional, del anterior proceso, del trabajo que estaban realizando en la Convención Constitucional, era precisamente lo relativo a medio ambiente. Había un consenso entre los expertos y organizaciones internacionales también que trabajan en esta materia, que lo que estaba realizando nuestro país era innovador y que incluso podía ser un espejo para futuras constituciones en otra parte del mundo, tomando en cuenta el escenario global en el cual estamos todos inmersos e inmersas. En ese sentido, el hecho que finalmente en esta propuesta, o por lo menos como se está viendo hasta ahora, este tema esté más acotado, más general y que va un poco en la línea también respecto de lo que han planteado los comisionados en torno a que buscan una constitución que sea más reducida, que deje supuestamente más espacio para que se pueda trabajar a partir de ahí. ¿Qué podríamos decir también respecto de eso? Eso eh, no es, esta propuesta es reducida en las cosas que debiese extenderse y es súper concreta en otros aspectos. Por ejemplo,
si vamos a hablar en temas ambientales, como movimiento leímos con especial preocupación aquella parte que dice el agua en cualquiera de sus estados es un bien nacional de uso público. Los derechos de particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre esto. Es decir, no es que sea algo general que no toque temas legales. Aquí precisamente esta propuesta constitucional continúa la privatización de las aguas a nivel constitucional. Y eso es grave, porque hoy día vivimos en un contexto muy diverso al de 1980, además de los temas políticos, el escenario político, etcétera, ¿no? Pero 50 años más tarde, 40 años más tarde, no podemos pretender y omitir que existe una emergencia climática, de que la temperatura a nivel global ha crecido y eso tiene efectos inmediatos respecto al ciclo del agua y a la escasez hídrica. Hoy día que existen más de 100 comunas en Chile con decretos de escasez hídrica, que una de cada 3 personas consuma agua proveniente de camiones aljibe, no, que los ríos se encuentren absolutamente sobreotorgados, que los ríos se hayan secado, son temas que tiene que abordar una norma constitucional porque el agua es esencial para la vida. Y aquí en el fondo lo que se plantea en esta propuesta, en este breve articulado, uno, es perpetuar el modelo de privatización de las aguas y dos, referirse al medio ambiente en términos de los años 80, muy regresivo, no habla de cambio climático, no habla de responsabilidad empresarial, no habla también del rol que debe tener el Estado en la mitigación y la adaptación respecto al cambio climático, y en ese sentido creemos que lo que hace no es decir términos muy generales como una especie de ponderación entre la iniciativa privada, el modelo económico y la protección de la naturaleza, pero no se hace cargo de algo que es muy relevante, que hoy día estamos en emergencia climática, de que tenemos la posibilidad de tener una nueva constitución que se adapte al cambio climático y que también revise la relación que hoy día tenemos entre nuestro modelo económico y la naturaleza. Y creo que eso es una gran pérdida lo que está pasando. Ujú. Manuela, ¿cómo se condice esta propuesta que entregó la comisión experta respecto de lo que nuestro país ya, por ejemplo, ha firmado en términos de tratados internacionales? Es que es complejo, ¿no? Porque en el fondo los tratados internacionales avanzan hacia un horizonte común que es la reducción, por un lado, de las temperaturas a nivel global. Por ello, Chile también es parte del Acuerdo de París, ¿no? Que busca reducir hasta llegar, ¿no? Solamente hasta un calentamiento de 1,5 grados de aquí al 2030. Por algo también ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y otras normas, ¿no? Que nos hablan de la protección de la naturaleza como un bien esencial hoy día dentro del derecho internacional. Pero lo cierto es que el desarrollo del derecho internacional en materia de cambio climático vinculado a los derechos humanos no se refleja tampoco en la propuesta constitucional y eso es grave, ¿no? Porque se nos prometió de que iba a haber un panel de expertos, pero, o expertas, ¿no? Pero en ese panel no figura nadie que tenga ningún grado de experticia en materia ambiental, ni siquiera en términos académicos, ¿no? Y eso se nota en el papel. Y en definitiva, ¿no? Hay una propuesta muy regresiva y que como nosotros como movimiento lo hemos denunciado a nivel internacional, tanto la semana pasada en las Naciones Unidas fue Rodrigo Mundaca a explicar cómo se vive la privatización en Chile del agua, se conversó con el secretario general de las Naciones Unidas y ambos tuvieron el mismo acuerdo, ¿no? De que la privatización del agua vulnera derechos humanos y luego también hemos estado a nivel internacional también contando y denunciando lo que pasa en Chile, ¿no? El único país del mundo en que existe privatización tanto en el acceso como en la gestión respecto al agua, y eso derechamente vulnera derechos humanos y vulnera los estándares que el Comité de Derechos Económicos Sociales ha establecido desde el año 2010, la jurisprudencia interamericana respecto a la existencia del derecho al agua como un derecho humano que debe ser garantizado por los estados. Y en ese plano creo que esta propuesta es muy regresiva y no se hace cargo, ¿no? Del avance del derecho internacional ambiental en la materia.
Ujú. Manuela, estamos conversando con Manuela Arroyo, abogada, ex convencional, vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, a propósito de la redacción del articulado sobre medio ambiente que propuso el Comité de Expertos la semana pasada a propósito de este nuevo proceso constitucional. Manuela, lamentablemente la memoria colectiva es frágil y más aún en un contexto en el cual durante la discusión del pasado plebiscito estuvo contaminado de mucha desinformación y también relativos a algunos temas específicos. ¿Qué aspectos que estaban contenidos en la propuesta que elaboró la Convención Constitucional se adecúan precisamente a las necesidades que establece la urgencia climática en la cual estamos inmersos hoy en día y que debiesen ser consideradas en este nuevo proceso constitucional? Bueno, yo creo que primero hay principios constitucionales, como por ejemplo el principio de acción climática, que se puede elevar y establecer a nivel constitucional. También, como lo ha señalado el derecho internacional en materia de principios, podemos decir también de que la protección del clima y la responsabilidad sobre el cambio climático es de orden público, ¿no? Es una materia que tiene que ser esencial para el Estado y para los Estados. Y además también podemos ver que tanto en términos de protección de derechos como el derecho humano al agua o como también la protección de los ecosistemas, puede ser en clave de derechos de la naturaleza o no, eso también es discutible. Creo que es importante no también pensar en mecanismos de protección para las comunidades. Por un lado, no, hoy día no existe de nuestra institucionalidad ningún organismo público que pueda defender a las personas en el caso de que tengan alguna afectación de sus derechos ambientales. Ejemplo, no sé, Quintero Puchuncaví, lo que vemos que viene pasando todas las semanas. Si la gente que sigue estando afectada en las escuelas, en las comunidades en Quintero y Puchuncaví, quiere demandar o presentar una acción de reclamación ambiental o de daño ambiental, tiene que contratar un abogado o una abogada, porque en Chile no existe una defensoría gratuita para la naturaleza. Por otro lado, también creemos que es importante que la gestión y la participación, la toma de decisiones ambientales tiene que estar garantizada, y eso no está en esta nueva propuesta constitucional. Entonces, además ¿no? de pensar en que tiene que haber una declaración respecto a ciertos principios sobre el cambio climático, la acción ambiental, por otro lado, establecerse el derecho humano al agua, pero no solamente como algo declarativo, ¿no? Sino que exista un modelo que asegure el acceso a las personas, a las comunidades, a los ecosistemas y a la agricultura familiar y campesina por sobre los usos industriales, ¿no? Y por otro lado también pensar en mecanismos institucionales que puedan proteger la naturaleza hoy día en la crisis climática que vivimos, ¿no? Hablar de una defensoría de la naturaleza es una propuesta que fue muy, muy alabada, ¿no? En esta propuesta constitucional, que existan acciones específicas respecto a la vulneración de derechos ambientales como acciones constitucionales. Y creo que estas son propuestas que se pueden llevar adelante y también, ¿no? Propuestas que conversamos y que fueron muy bien recibidos y muy transversales, como por ejemplo la creación de una Agencia Nacional del Agua como un órgano autónomo dentro de los órganos autónomos del Estado. Nada de eso está, nosotros como movimiento y nosotras como movimiento no teníamos un debate cerrado, de decir rechacemos o anulemos, no, no fue algo que hayamos conversado antes, sino que estábamos esperando leer qué es lo que se nos proponía, y lo cierto es que esta propuesta es absolutamente insuficiente y es grave, ¿no? Porque, como te decía, sigue manteniendo la privatización sobre las aguas, sobre los ríos a nivel constitucional, lo cual es una vergüenza para Chile y sería una vergüenza que se mantuviera en esta nueva constitución. Ujú. Manuela, pasando a temas más generales respecto del nuevo proceso, conversábamos hace poco con la presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, respecto de esta desafección que se nota, ¿no? Se está viviendo en torno a este nuevo proceso constitucional, que está pasando bastante inadvertido respecto de otros temas que están marcando la agenda y que finalmente pueden derivar en
dos caminos que son bastante complejos. Uno, que la gente termine votando, por ejemplo, el 7 de mayo por candidatos y candidatas sin tener mucha noción o interés respecto de lo que significa finalmente esa votación o por algunos temas particulares, como por ejemplo la seguridad, que ha contaminado toda la discusión durante los últimos meses, o que, por ejemplo, ya pensando en el plebiscito de salida, ¿no? Se termina rechazando esta nueva propuesta y tengamos que otra vez empezar a discutir cómo continuar con el proceso. Señalaba la presidenta de la comisión experta que ella confiaba que a medida que este proceso fuese avanzando, la ciudadanía se fuese encantando aún más, pero tomando en cuenta la estructura en la cual está conformada, con nula participación de organizaciones sociales, de representantes, por ejemplo, de pueblos originarios, se ve bastante complejo eso. ¿Cómo evalúas lo que está pasando con este proceso y en específico respecto de este punto, de la distancia que hay entre lo que se está haciendo respecto de cómo lo está viendo la ciudadanía? Sí, está muteada al parecer, Manuela. A ver ahí si recuperamos el sonido contigo, Manuela, porque te Ay, perdimos. sí, Ahí sí. perdón. Ya, sí. No, o sea, yo creo que como nosotros y nosotras que pertenecemos a los movimientos sociales estamos en una posición bien compleja, ¿no? Porque si bien hemos sido quienes hemos liderado también procesos sociales, en nuestro caso, ¿no? Por la defensa del agua, hoy día la exclusión de quienes no pertenecemos a los partidos políticos eh, ha sido compleja, porque en el fondo finalmente se cerró por dentro un proceso que se inició como un proceso participativo, que se abrió hacia la ciudadanía en la medida de lo que pudimos, ¿no? Mediante iniciativas populares, participación y muchas instancias dentro del proceso constituyente anterior, pero que en definitiva no dio los resultados que quisimos. Ante eso, la pregunta era, bueno, la solución era hacerlo entre cuatro paredes y que se resuelva por arriba sin participación social. Nosotros creemos que no, y eso ha sido complejo, y evidentemente eso genera mucha lejanía con las personas que en el fondo no rechazaron la Constitución por sus formas de participación, ¿no? Se rechazó por otras cosas. Y aquí el problema es que finalmente si seguimos sosteniendo una política desde arriba a puerta cerrada, que no es transparente, que no es participativa, finalmente vamos a seguir cayendo en la misma desinformación, en los sesgos y en un riesgo cierto, ¿no? Que finalmente es mantener este sistema que no solamente está en una crisis ambiental, también está en una crisis económica, beneficiando a los mismos de siempre. O sea, vemos como hoy día, ¿no? Los políticos de siempre que han tomado las decisiones desde los años 90 en adelante y que tienen a este país como hoy día está, son quienes hoy día siguen tomando decisiones y eso nos parece muy complejo. Ahora, ¿qué hacer, no? Rechazar desde ya porque no nos gusta la forma, eh, eso no creo que sea la solución. Pero sí, si leemos el texto, vemos cómo han sido los mecanismos de participación y no se escucha a la ciudadanía, nos parece absolutamente grave y creo que eso también ha generado mucha desmotivación y mucha lejanía con la ciudadanía y no es como debiese ser una constitución en ese plano, ¿no? De participación y de involucramiento social, que creo que también fue una de las autocríticas que tenemos que tener con el proceso anterior. Ujú. Manuela Arroyo, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias y bueno, también saludar a todo el movimiento por la defensa del agua que están ahí atentas, vamos a ti más escuchando. Sabemos que el camino es difícil, pero como siempre hemos dicho, no vamos a dejar de luchar hasta que las aguas sean desprivatizadas y a proteger los ríos y la naturaleza. Muchas gracias, que estén bien. Un saludo, que esté bien. Ahí está entonces Chao, chao. Manuela Arroyo, abogada, ex convencional, vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua.